una cosa que yo admiro de ellos es que no se espantan y que son proactivos, con todo lo que eso implica. Otro punto que yo considero importante y positivo de los millennials es que si algo les interesa, empiezan a buscar información. Como están muy conectados con la tecnología, buscan algún video, buscan algún dato. Que esa información sea la que les resuelve la duda en ese momento, pero solamente si les interesa el tema. Una que tiene mucho que ver con lo que están comentando es que no se quedan con una sola respuesta. O sea, son muy indagatorios en las cosas que se les puede decir y entonces no se quedan con un sí o con un no, sino que ven posibilidades, ¿no? Una fortaleza es que cuestionan la autoridad y lo veo como una fortaleza porque van a respetar la autoridad de alguien en función de que demuestre que lo que está diciendo es válido y no nada más por una cuestión jerárquica. Y eso conlleva a tener un pensamiento crítico. Son interdisciplinarios y eso también es muy bueno, o sea, pueden funcionar en diferentes áreas. Son gente que buscan resultados rápidos, entonces eso es bueno, aunque los puede conllevar a cierta angustia si no tienen la tenacidad, pero son chicos que buscan resolver. Cuando les interesa, tú les dejas a ver esto y en 3 minutos ya te consiguieron la llamada, el número, te consiguieron los datos. Entonces son chicos que, sabiéndolos motivar, buscan resultados súper rápidos. Es la capacidad para conectar generaciones, trabajar en grupo multidisciplinario y de diferentes generaciones. Encontré que pues estos chicos son multipantalla y obviamente multidispositivos, o sea, no nada más es estar conectado en un solo medio. Entonces está un término nuevo que les comparto, nuevo para mí, que es omnicanalidad, que quiere decir estar conectado al mismo tiempo a través de varios canales, y eso para mí es como que un elemento que considero que es una ventaja. Entonces, el ser proactivos ha llevado a implementar esta nueva tendencia de que son muchos freelance workers, trabajan por cuenta propia, inician sus propias empresas, no están esperando a ser empleados por alguna otra compañía. Justamente el término es nomófobos, ¿sí? Que no les gusta estar en un solo lugar y obviamente les aterroriza, no saben qué quieren ser, pero les aterroriza pensar en que van a ejercer un trabajo por toda la vida y que van a establecerse en algún lugar para siempre, porque eso lo consideran como, pues, lejos de una oportunidad, pues como un castigo, ¿no? Como un lastre o algo así. Entonces eso es lo que apertura precisamente los horizontes para que vuelen hacia diferentes áreas. Lo que estaban marcando era que era muy interesante ver que muchos de ellos estaban cambiando aquello para lo que estudiaron, para hacer lo que realmente les gustaba. Y entonces es algo así como sin precedentes, ¿no? Es lanzarse, arriesgarse, a hacer lo que te gusta, no necesariamente lo que te da de vivir, pero lo que te gusta para sentir una vida más plena al final, ¿no? Muchas gracias. Yo le entiendo mucho, porque además creo que los que estamos en la generación X no me dejarán mentir. Venimos de padres en donde te inculcaban que lo más importante era establecerte, buscar una familia, tener un patrimonio o hacerlo crecer y tal. Pero no podemos determinar como variable el año de nacimiento para definir una generación, porque culturalmente estamos atrasados. Es decir, la generación Y de Estados Unidos a lo mejor sí entró en los 80s, pero para México todas esas características llegó con los hijos de mi generación, no sé si me explico. Entonces sí tenemos nosotros la generación Y, la generación Z apenas no llega porque vamos atrasados, como las películas, ¿no? O las series, pasan años para que nos llegue a nosotros esas novedades, pues igual con las personas. Y se están formando ahí. A mí me llamaba la atención en el video que decía que tienen más capacidad económica que nunca antes todos los demás. Claro, yo volteé y digo, pues sí, los abuelos y los padres, y estamos trabajando hacia los sueños de ellos. Por eso ellos ya no tienen miedo. Yo sí creo que los tenemos. Sin embargo, es un gran riesgo, porque como no les ha costado, no lo están valorando, lo están arriesgando. Así lo veo yo.
Y precisamente, como nosotros fuimos de alguna manera educados de manera estructurada, sólidos, nos cuesta mucho trabajo visualizar las necesidades de ellos que están en una estructura líquida, cambiante, en donde el líquido adopta las características del contenedor que lo recibe, mientras que nosotros no, como estamos sólidos, estructurados, pues o embonas o no embonas, ¿sí? Y por mucho que intentes adaptarte, pues medio te acoplas, pero en realidad no es lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra perspectiva, o sea, tratamos de entenderlos y tratamos de modificar y pensar qué es lo que les conviene, cuando en realidad nosotros estamos pensando desde atrás y ellos van hacia adelante, y si tomamos en consideración las mismas variables, pues a lo mejor lo que les estamos enseñando y lo que creemos que les va a servir, no les va a servir. Que dicen, es que el profesor me viene a hablar de algo que leyó. Yo quiero que me venga a hablar algo que experimentó, que me diga, ah, ok, fulanito tal dice esto y esto, pero yo lo viví así y funcionó, o lo viví asado y no funcionó. Tiene la necesidad de pertenencia. A mí eso me espanta. Me espanta que su vida dependa de una red social y que es que no me han dado like. No lo logro procesar. Sin embargo, es una necesidad real para ellos. Y viven para ser, o no sé si para ser o para pretender ser. También eso me espanta. Veo en ellos a una generación que necesitan pretender ser lo que quisieran ser, cosa que a lo mejor en la nuestra no era así. Éramos lo que éramos. Es producto de la mercadotecnia y eso me asusta. Pero no entiendo realmente eso, por qué es producto de la mercadotecnia. Sí, porque es producto de lo cool, es de lo que es de lo de ahora, de lo bien visto, de lo que los demás tienen, y entonces, y no quiero decir esta palabra, pero sí como que me da la impresión de que es hablando de una generación en forma global, no hablo de personas, yo pensaría que es una generación superficial. Van a decir, es que todo es mercadotecnia, pero no, lo que hace la mercadotecnia es ver esos vacíos, esas carencias y aprovecharlos. Sí hace eso, pero no puede convencerte de lo que exactamente. Como tienen acceso a muchos medios, a veces tienen información errónea, entonces a veces no saben filtrar la información. O sea, el hecho de buscar, sí buscan respuestas, pero siempre se van a lo más fácil o a lo más obvio o a lo más cercano a el aquí y ahora. Entonces a veces esa información les distorsiona mucho de la realidad o conceptos diferentes. Ahora no es de que le pregunté a mi amigo y si él no sabía bien pues y me dijo otra cosa, no, ahora le pregunto a Google y si bien me va, a lo mejor me da una respuesta que sí tiene fundamentos, y si no, dicen que es San Google. Es San Google. Porque el algoritmo de búsqueda de Google es muy complejo, pero privilegia principalmente de lo que la gente está hablando, lo que consideran más correcto, lo que consideran más interesante. Entonces yo siempre pongo que eso es el equivalente al juego de 100 mexicanos dijeron. Sí, respuestas más fáciles. Yo sí les dijeron. ¿Por qué? Porque cuando hacen una pregunta, clásico, ¿no? ¿Cuál es el deporte nacional? Y entonces todos dicen, la charrería, ¿no? Todo el mundo. Y en primer lugar, fútbol. Yo pensé en fútbol, no en charrería. Soy muy bueno. ¿Por qué? Porque es lo que la gente en general cree, no es que sea lo correcto. Ese es el problema que tiene este tipo de generaciones. Yo creo que ellos se van por lo que la gran mayoría de la gente cree. Bueno, a mí de las cosas que más me preocupan, y en sentido negativo, es la identidad. Porque en un momento dado nos dice, esa es ser multitask, abrirme al mundo entero, ¿no? A través de las redes, físicamente, en lenguaje, hasta en costumbres, y que muchas veces influyen en modificar nuestra propia cultura. Queremos dar la apariencia, por lo menos, de que yo no tengo las creencias X, no tengo las vigentes o las de moda. Entonces, ¿qué pasa con la persona, con su identidad? Y lo mencionan en un momento dado, perderse en la multitud. O sea que son personas que se adaptan muy fácil a la situación.
Ahorita el pronóstico que yo veo de la situación es como que de cierta incertidumbre, pero sé que pueden salir adelante porque son personas que se adaptan con facilidad. Entonces, no puedo generarles una perspectiva, pero sí te puedo decir que son personas que a lo que se les presente lo pueden resolver porque se adaptan. Y seguimos viéndolo así, si se fijan, seguimos poniéndonos en la posición de ser, ¿qué podemos hacer cuando en realidad ellos no nos han pedido la ayuda? Son gente que se frustra también con cierta facilidad, porque no tienen la tolerancia al logro, o sea, lo quieren inmediato. Entonces, por ejemplo, a mí en matemáticas, híjole, me toca sentarme con ellos y decirle, pues ven conmigo, nos va a tomar como media hora, pero sí el decirle, te tiene que salir porque sí puedes, pero tienes que enfrentarte y entrenarte, y es como si vas a correr el maratón, tienes que empezar por 10 minutos, media hora, e ir practicando. Entonces, darles ese hábito, tal vez les falta un poco de disciplina, y un poco de paciencia hacia que sí va a salir, pero no en 2 minutos. Son muy selectivos con lo que les interesa. Entonces, descartan todo lo que no les interesa y pueden ser muy apasionados y disciplinados y dedicados, pero solo con lo que les interesa. Lo que no les interesa, lo desechan. A lo mejor, si pensamos en nosotros cuando estudiamos y le damos una igual importancia a casi todo porque sabemos que teníamos que sacarlo adelante, pero ellos no, y no les interesa, lo descartan y ya, ¿no? El que no leen, hay que fijarnos, ¿es generación que creció con mamá en casa o la mamá salió a trabajar? Entonces no puedes exigirle, es que no leen libros o le da pánico leer esta teoría. ¿Hubo alguien en casa que se sentó con ellos a que los fuera guiando en una lectura? Pues yo creo que muchos de ellos no. Estoy tratando de quitar un poquito de estructura, que eso me genera caos a mí. Pero bueno, entiendo que para ellos les da más comodidad. Y al mismo tiempo, sí mantener elementos de estructura importantes, porque digo que si tengo un 10 de estructura, se los voy a bajar a 5. Entonces voy a bajar la guardia en esto, pero en esto no. Y ellos también, entonces de alguna manera es como ese intento de equilibrar cosas. Entonces ahora lo hago al revés. Ahora lo que estoy haciendo con los chicos en el bachillerato es completamente al revés. Tú vas a preparar una presentación de lo que más te gusta hacer, y entonces comienzo mi clase con esa presentación. Entonces el chico se esmera más de lo que se pueden imaginar. Me entregan los mejores trabajos, bueno, hasta nombres científicos del animal favorito, o sea, cosas guau. Y entonces se esmeran, lo hacen, y yo mientras él está presentando, que es una chambototota, estoy pensando de dónde me agarro de su presentación para anclar mi tema. Entonces termina, anclo mi tema, sacamos procesos y tengo la atención del grupo. Les dieron un curso para que ellos se adapten a los nuevos comportamientos de los que tienen y de los empleados que tienen de esas generaciones. O sea, no fue al revés, no fue decirles, a ver, ahora ustedes se tienen que volver a salir. No, fue decirles, tienen que conocer estos comportamientos, tienen que saber que no tienen compromisos a largo plazo y tienen que saber manejarlos, tienen que empezarlos a relacionar. Entonces, también aquí viene la parte de que ahora nosotros tenemos que romper más nuestros esquemas y nosotros empezar a ver con ellos cómo vamos a hacer las nuevas líneas y las nuevas enseñanzas. Hay un escrito que siempre se lo leo a mis alumnos, bueno, cuando fue, que habla sobre las generaciones, las nuevas generaciones. Es que estas nuevas generaciones son irrespetuosas, son desordenadas, no tienen valores, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros decimos de las nuevas generaciones, ¿no? Y yo, ¿cómo ven? ¿Quién cree que lo dijo? No, pues seguramente casi usted, ¿no? Yo, no. Fue el psicólogo tal, el filósofo tal, que era contemporáneo de Sócrates. Pensemos en qué les podemos dejar más allá de conocimiento, porque nos queda claro que la forma de conocer ya es muy diferente. Creo que tenemos mucho que hacer con ellos respecto a su responsabilidad, respecto a que asuman su responsabilidad, porque cuando les conviene pueden actuar como si fueran niños y necesitan una mamá, y cuando les conviene ya son todos unos adultos y pueden resolver todo solos. Yo creo que ellos
sabrán salir adelante. Y hay a veces estas cuestiones catastróficas sobre somos 7.000 millones de almas y dentro de tantos años seremos varias más, y qué va a pasar con los alimentos, etcétera. ¿Qué va a pasar con la basura? Vamos a hacer un gran basurero. Yo creo que las generaciones saben resolver esos problemas. ¿Y tú clases de qué das? ¿No? También colega docente. Y me dice, yo de formación humana. Y le dije, ¿de formación humana? Pero eso no está en el plan, en el programa, ¿en qué das? Me dice, sí, doy clases de formación humana. Y cuando se puede, de historia. Entonces yo creo que ese es un poquito como la actitud que deberíamos de tomar para retomar valores, para poder buscar lo esencial, porque al final de cuentas lo demás lo tienen a su disposición a través de los medios electrónicos. Entonces esa sería como mi conclusión. Después de escuchar los comentarios y de leer, me queda la conclusión de que esta generación arrasa y nos lleva a un ritmo bien acelerado al que no podemos alcanzar, ¿no? Y tan es así que estamos haciendo esfuerzos para comprenderlos y para aprender nosotros y ajustarnos a ellos, cuando en tiempos anteriores era al revés, todavía estar peleando para que ellos se ajusten a lo que los adultos decían, ¿no?